Mi suegra organizó la fiesta de mi bebé a mis espaldas y prohibió la entrada a mis padres. ¿Te imaginas que tu suegra organice la fiesta de tu bebé a tus espaldas y encima prohíba que tus padres asistan? Eso me pasó a mí. Nunca imaginé que tener un bebé sería el detonante de una guerra familiar. Pero así fue. Mi suegra organizó la fiesta de bienvenida para mi hijo a mis espaldas y, para colmo, prohibió la asistencia de mis padres porque, según ella, no eran parte de su familia. Lo que hizo fue más que un acto grosero. Fue una declaración de poder. Y como no estaba dispuesta a permitir que me pasaran por encima, decidí hacer mi propia fiesta, sin ella. Me llamo Valeria, tengo 30 años y acabo de convertirme en madre por primera vez. Mi esposo se llama Adrián y llevamos casi 6 años juntos. Cuando supe que estaba embarazada, la alegría fue absoluta, especialmente para mis padres. Siempre han sido cálidos, amorosos, y su emoción era tan palpable que me hicieron sentir aún más segura en mi nueva etapa. Pero no todos compartieron ese entusiasmo de la misma manera. La madre de Adrián, a quien llamaremos Lorena, tuvo una reacción distinta. Sí, se mostró emocionada, al menos en apariencia, pero detrás de cada palabra dulce había un mensaje implícito. Este bebé era su oportunidad de brillar, de recuperar una relevancia que sentía perdida desde que Adrián se casó conmigo. Desde siempre, ella y mis padres han tenido una relación tensa. Lorena tiene ese tipo de carácter que te hace sentir inferior sin necesidad de levantar la voz. Miradas despectivas, comentarios sutiles y esa condescendencia disfrazada de cortesía. A mi madre eso nunca le cayó en gracia. Ella es frontal, auténtica, y jamás toleró esa actitud. Mi papá, en cambio, es más sereno. Siempre decía, no puedes vivir la vida preocupado por cada hormiga que cruza tu camino. Y aunque su actitud de indiferencia lo mantenía en paz, a Lorena la sacaba de quicio. Ella necesita sentir que controla la narrativa, que su forma de vivir, educar y pensar es superior. Y cuando no obtiene reverencias, saca las garras. Cuando Adrián comenzó a mencionar casualmente que su madre planeaba organizar un baby shower, pensé que era algo lindo, aunque algo repentino. Lo extraño fue que nunca me habló directamente. Ni una palabra, ni un mensaje, ni una invitación a conversar. Nada. Todo lo que sabía me llegaba por mi esposo, en fragmentos sueltos. Me parecía raro, pero creí que estaba en las etapas iniciales de planificación. Hasta que un día la escuché por teléfono, entusiasmada, hablando de detalles como el salón, el color de la decoración y hasta el menú. Hablaba como si estuviera organizando su propio evento, sin importarle que se trataba de mi bebé, de mi cuerpo, de mi momento. Ahí entendí que no solo me había dejado fuera de las decisiones, ni siquiera estaba segura de que estuviera invitada. Con el corazón latiéndome en la garganta, le pregunté si mis padres estaban en la lista de invitados. Su respuesta fue demoledora. No los incluí porque esta es una fiesta para la familia, como si mis padres, mis pilares de vida, no fueran parte de esta historia. Dijo que no los necesitábamos allí porque ya tendrían mucho tiempo con el bebé después de que naciera, y que debía sentirme agradecida de todo lo que hacía por mí. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompía. Era mi primer hijo, mi primera experiencia como madre, y estaba siendo desplazada en mi propia historia. Le dije con firmeza que si mis padres no eran bienvenidos, entonces yo tampoco asistiría. Su reacción fue dramática. Alegó que estaba arruinando una celebración familiar y que el evento no era sobre mí, sino sobre el bebé, que estaba pensando egoístamente y que no podía comprender por qué no estaba agradecida con ella. Adrián intentó hablar con su madre, con calma, pero Lorena se mantuvo inflexible. Incluso se atrevió a decir que mis padres eran extraños en este proceso. Tenían el mismo derecho que ella porque no llevaban su sangre. Fue ahí cuando tomé la decisión más importante de esos meses. Hacer mi propia fiesta, una que celebrara la llegada de mi hijo con amor verdadero, sin control ni exclusiones. Llamé a mi mejor amiga y juntas empezamos a planear un evento sencillo pero lleno de cariño. Lo hicimos en casa de mis padres, rodeados de las personas que realmente nos aman, mis abuelos, mis tíos, mis primos, amigos cercanos, y sí, también varios miembros de la familia de Adrián que no comulgan con los delirios de su madre. Por supuesto, Lorena no fue invitada, y no por venganza, sino por coherencia. Ella misma había querido una fiesta sin extraños, así que le concedí ese deseo. Cuando se enteró, estalló. Me llamó irrespetuosa, desagradecida y hasta cruel. Pero la verdad es que nunca se trató de ella. Se trataba de mi bebé, de mi experiencia como madre, y de que mi hijo fuera recibido con la ternura y el respeto que merecía. Lo que siguió fue un torbellino emocional de correos electrónicos dramáticos, acusaciones de manipulación y una queja constante con cualquiera que quisiera escucharla. Incluso intentó que Adrián me convenciera de invitarla, de dejarla participar. Pero por primera vez, él también puso límites. Le dijo con claridad que ella misma había provocado esta situación. Y eso, por supuesto,
no lo soportó. La fiesta fue solo el comienzo. El control de mi suegra se volvió una pesadilla. Después de mi propia celebración, que fue un bálsamo para el alma, pensé que las cosas se calmarían. Ilusa yo, porque para alguien como Lorena, ser dejada fuera de algo que considera suyo no es solo una ofensa, es una afrenta personal, un golpe directo a su ego. Y esa herida, según ella, debía ser vengada. Empezó con lo clásico. Susurros a espaldas, miradas largas en las reuniones familiares, y esos comentarios disfrazados de preocupación que, en realidad, eran dagas con encaje. Qué triste que ciertas personas no entiendan la importancia de la unión familiar. Algunas madres primerizas no saben valorar lo que es tener apoyo. Todo lo decía con una voz tan melosa, que solo quienes la conocíamos bien sabíamos que estaba preparando su siguiente jugada. Y su nueva obsesión era infiltrarse en cada rincón de mi embarazo. Quería estar al tanto de mis citas médicas, incluso exigía saber los resultados de mis ultrasonidos como si tuviera derecho a ello. Me hablaba de decorar el cuarto del bebé, me mandaba fotos de cunas que no le había pedido, colores que no me gustaban, y hasta temas decorativos que nada tenían que ver conmigo ni con Adrián. Insistía en que el bebé debía dormir en cuna, que las nanas eran peligrosas, que no debíamos seguir consejitos de internet, y que deberíamos dejarnos guiar por su experiencia. Lo que para mí era un momento sagrado de conexión con mi cuerpo y mi hijo, para ella era un terreno de conquista. Ya no podía más. Adrián intentó hablar con ella una y otra vez. Le explicó que su invasión no era bienvenida, que lo que necesitábamos era paz, no presión. Pero sus respuestas eran siempre las mismas. Yo soy la abuela, tengo derecho, o peor aún, ustedes no saben lo que están haciendo, necesitan guía. Cuando nos dimos cuenta de que sus intromisiones no cesarían, contratamos a un abogado, no para demandarla aún, sino para poner límites legales por escrito. Le enviamos una carta formal, que nos costó casi $500, pidiéndole que cesara cualquier contacto invasivo sin nuestro consentimiento. No era una amenaza, era una advertencia. No queríamos una orden de restricción, pero era evidente que íbamos en esa dirección si no frenaba. Al principio, pareció que funcionó. Después del nacimiento de mi hijo, todo estuvo sorprendentemente callado. Un par de mensajes de felicitación por WhatsApp y ni una sola visita inesperada. Me pareció sospechoso, pero no quise arruinar el momento. Estaba demasiado ocupada intentando dormir más de 3 horas seguidas, recuperarme del parto y conectar con ese pequeño ser que me había transformado por dentro. Y entonces, como un rayo cayendo sobre el pastel, Lorena anunció su fiesta. Sí, otra fiesta. Según ella, la verdadera bienvenida al mundo para su nieto. Mandó las invitaciones, eligió el salón, los globos, la música y hasta un servicio de catering sin siquiera preguntarnos si podíamos, queríamos o estábamos disponibles para asistir. Adrián le dijo que no, con calma, pero firme, que no íbamos a asistir y que además estaba infringiendo la carta del abogado. ¿Su respuesta? No me importa. Ya invertí mucho en esto y lo voy a hacer. No era una fiesta para el bebé, era un teatro, una escenografía absurda para alimentar su propia narrativa de abuela amorosa víctima de una nuera cruel. Y como no íbamos a llevar al bebé, decidió traer la fiesta a nosotros. Una tarde cualquiera, en la que yo apenas había logrado dormir 2 horas y estaba todavía con el camisón manchado de leche materna, escuché ruido en la puerta. Miré por la ventana y lo que vi me dejó helada. Un grupo de personas con globos, paquetes de regalo y cámaras, esperando entrar a nuestra casa. Lorena les había dicho que haríamos una pequeña reunión familiar. Por supuesto, nunca le dimos permiso de hacer eso. Me encerré con el bebé en la habitación. Adrián salió a hablar con todos. Les pidió que se marcharan. Les explicó que no había ninguna reunión, que estaban allí por error, o más bien, por manipulación. Lorena fingió sorpresa. ¿De verdad no van a dejar pasar a la familia? ¿No van a dejar que conozcamos al bebé? Se hacía la mártir, la incomprendida. Pero lo que hizo fue un acto de invasión emocional. Una emboscada. Y ahí fue cuando dije, basta. Le pedí a Adrián que llamara de nuevo al abogado y comenzáramos una demanda por acoso. Teníamos mensajes, pruebas, testigos, y ahora, un evento con múltiples personas involucradas que se presentaron sin consentimiento a nuestro hogar. No necesitábamos más, y así lo hicimos. Desde ese momento, la narrativa de Lorena cambió. Ahora se presentaba como la abuela rechazada. Empezó a contar una historia alternativa donde yo era una mujer inestable, con problemas de salud mental, y que ella, como madre de Adrián, estaba preocupada por su hijo y su nieto. Incluso contactó a mis padres, pidiéndoles que me hicieran entrar en razón. Decía que estaba dispuesta a perdonar si la dejábamos volver a ver al bebé. Mis padres, con la elegancia que siempre los ha caracterizado, le respondieron que esperara sentada, en un pozo, con la cabeza enterrada, y sin señal. La ironía es brutal. La misma mujer que despreciaba a mis padres ahora los buscaba como aliados. Y eso me demostró que ya no era solo control,
Era desesperación. Mi suegra quería derechos de abuela y acabó desnudando su locura. Pensé que ya habíamos tocado fondo, que después de emboscar nuestra casa con una fiesta improvisada, la cosa no podía empeorar. Pero Lorena no es cualquier suegra. Es una fuerza de caos con perfume floral, tacones incómodos y una copa en la mano antes del desayuno. Unos días después de la demanda por acoso, comenzaron a llegarme mensajes de familiares de Adrián. Me preguntaban si de verdad íbamos a impedir que Lorena viera a su nieto para siempre, que ella estaba devastada, confundida y, lo más alarmante, consultando con abogados para pelear por sus derechos como abuela. Sí, leíste bien. Quería obligarnos por ley a dejarla entrar en nuestras vidas. Su argumento, que yo era una amenaza emocional para el vínculo natural entre una abuela y su nieto. En su delirio, ella creía que tenía algún tipo de derecho divino a forzar la maternidad a través del sistema judicial. Mi reacción fue una carcajada nerviosa, seguida de una oleada de rabia. Pero la de Adrián fue diferente. Su enojo no era explosivo, era silencioso, concentrado. Tomó el teléfono, llamó a su tía, la hermana cuerda de Lorena, y le preguntó si sabía algo. La respuesta fue casi predecible. Sí, Lorena habló de abogados, pero solo para presionar. Cree que si ustedes ven que va en serio, se rendirán. Era un juego, una partida de ajedrez emocional donde ella movía fichas creyendo que nos asustaría. Pero lo que Lorena nunca entendió es que yo ya no era la misma mujer que se quedó callada durante sus desplantes en las cenas familiares. Era madre. Y como madre, mi única prioridad era proteger a mi hijo. Así que investigué las leyes locales sobre derechos de abuelos. Y descubrí que, salvo casos de negligencia por parte de los padres, no había ningún sustento legal para su petición. El abogado nos lo confirmó. Esto es acoso disfrazado de afecto. Un chantaje emocional con traje de justicia. Eso nos dio más fuerza. Y más evidencia para nuestra propia demanda. Aún así, Lorena no se detuvo. Publicó en Facebook un mensaje donde decía que estaba dispuesta a luchar hasta el final para no perder a su nieto. Que su nuera era una persona inestable que había manipulado a su hijo. Que ella era la verdadera víctima. Era un teatro barato, lleno de mentiras. Pero lo más grotesco fue cuando empezó a hablar mal de mí con mi propio círculo. Contactó a una excompañera mía del trabajo. Le mandó un mensaje larguísimo insinuando que yo estaba deprimida, que había tenido brotes de ira, y que no dejaba salir a Adrián de casa. Mi excompañera, confundida, me mandó captura de todo. Me escribió, ¿quién es esta señora y por qué parece salida de una telenovela? Esa pregunta me la hacía todos los días. Y entonces vino el siguiente nivel de locura. Una tarde cualquiera, mientras doblaba unas mantas del bebé, noté un auto estacionado al final de la calle. No le di importancia. Pero luego vi ese auto 2 días seguidos. Siempre a la misma hora. Siempre con alguien dentro. Una sombra tras el parabrisas. El tercer día, le pedí a Adrián que lo revisara. Y sí, era Lorena. Allí estaba, sola, sentada en su coche como un personaje de thriller psicológico, mirando nuestra casa en silencio. ¿Qué esperaba? ¿Verme salir y correr a abrazarla? ¿Que el bebé mágicamente se arrastrara hacia el auto como imán de abuelas tóxicas? Llamamos a la policía. Dijimos que había un coche sospechoso acechando. Cuando llegaron, hablaron con ella. No la podían arrestar. No había hecho nada ilegal. Pero al menos la sacaron de allí. Adrián fue firme. Les explicó toda la historia. Y Lorena, llorando y con voz temblorosa, le dijo a uno de los oficiales, si me dejan ver al bebé, los invito a la fiesta. Te juro que si no estuviera tan harta, habría reído en su cara. Después de eso, el silencio volvió. Y con Lorena, el silencio es como la calma antes de un huracán. Por eso me mantuve alerta. Sabía que su siguiente paso sería aún más ridículo. Y lo fue. Decidió asistir a la fiesta de bienvenida del nieto de una de sus amigas. ¿Invitada? ¿Quién sabe? Lo cierto es que se autopostuló como la abuela del bebé, subiendo fotos todo el día a Facebook con leyendas como el amor de mi vida y mi tesoro recién nacido. Era un bebé que ni siquiera era su nieto. Era como si intentara llenar el vacío con un reemplazo prestado. La gente comentaba, qué hermoso tu nieto, y ella respondía con emojis de corazón y lágrimas. Mientras tanto, nosotros observábamos desde lejos con una mezcla de horror y risa incómoda. Su amiga, según supimos después, estaba horrorizada. No sabía cómo decirle que se alejara sin armar un escándalo. Y entonces llegó el juicio. No fue un juicio prolongado ni dramático como en las películas. Fue directo, claro, y muy satisfactorio. El juez, un hombre de voz grave y paciencia escasa, hojeó los documentos, leyó los mensajes, vio las pruebas y luego miró a Lorena con una mezcla de fastidio y decepción.
Se quitó los lentes y dijo, ¿no tiene algún pasatiempo, señora? Porque esto, sinceramente, es una pérdida de tiempo para esta corte. El abogado de Lorena intentó objetar. Pidió que el juez fuera retirado del caso. El juez lo fulminó con la mirada. Pida también que le retiren la licencia para ejercer, ya que insiste en este circo. No hubo más objeciones. Nuestra demanda siguió su curso. Y aunque todavía no sabíamos si obtendríamos la orden de restricción, el camino ya estaba trazado. La justicia llegó, y con ella, mi libertad. Después de meses de acoso emocional, invasiones físicas, amenazas legales y campañas de difamación, el día de la audiencia final llegó. No te voy a mentir, tenía el corazón en la garganta. Pero no por miedo, sino por todo lo que este momento representaba. Por cada lágrima contenida, por cada vez que tuve que morderme la lengua, por cada noche sin dormir con el alma en vilo. Esta no era solo una demanda por acoso. Era la batalla por mi dignidad, por mi familia, por mi paz. Adrián y yo llegamos acompañados de nuestros abogados. Y mis padres, claro. Mis fieles soldados, mis aliados incondicionales. Llegaron 2 horas antes. No por precaución, sino porque no estaban dispuestos a perderse ni un segundo del momento en que la mujer que los humilló durante años recibiría su merecido. Lorena también llegó. De negro, con gafas oscuras, como si estuviera de luto, probablemente por la pérdida de control sobre nuestras vidas. Su actitud era sobreactuada, melodramática y francamente patética. Como si creyera que el juez se iba a apiadar de ella por su peinado de funeral y su bolso de diseñador. Pero la justicia no tiene tiempo para disfraces. El juez repasó cada evidencia. Los mensajes, las visitas no deseadas, las fotos con bebés ajenos, los correos a mis padres, la fiesta emboscada en nuestra puerta, el acoso por redes sociales y la falsa demanda por derechos de abuela. No quedó nada sin revisar. Y tras poco más de 1 hora, dio su veredicto. Lorena debía pagar $22,000 en compensación por daños y costos legales. Pero eso no fue lo más importante. El juez le concedió una orden de restricción válida por 5 años, prohibiéndole acercarse a menos de 150 metros de nuestra casa, de nuestro hijo, y de mí. Y esta no era una de esas órdenes que se pueden ignorar con una multa simbólica. Esta era una orden dorada. Si la viola, va directa a prisión por 1 año completo. Nada de advertencias. Nada de perdones. 0 tolerancia. Recuerdo la expresión en su rostro al escuchar el fallo. Una mezcla de incredulidad, orgullo herido y rabia contenida. Pero no se atrevió a decir una sola palabra. El juez no era alguien con quien se pudiera jugar. Ella lo sabía. Nosotros lo sabíamos. Y todo en esa sala quedó en silencio. Al salir del tribunal, mis padres se cruzaron con ella en el pasillo. Y con una sonrisa, le dijeron, gracias por el cambio. Nos ha hecho muy felices. Fue la estocada final. Lorena no respondió. Bajó la cabeza y siguió caminando. Tal vez por primera vez en su vida, sabía que había perdido. Desde ese día, la paz volvió a nuestras vidas. Mi bebé está creciendo rodeado de amor, risas sinceras y personas que saben sumar, no restar. Adrián y yo estamos más unidos que nunca. Y aunque la sombra de Lorena aún ronda de vez en cuando, sabemos que es el tipo de persona que siempre intentará reinventarse como víctima, ya no tiene poder sobre nosotros. No puede vigilar nuestra casa. No puede enviarnos mensajes. No puede hablar con nuestros amigos ni parientes. Cualquier intento de hacerlo es una violación directa de la orden. Y por fin, descansamos. Miro hacia atrás y me doy cuenta de cuánto crecí. Antes habría intentado complacer, mediar, hacer que todos estuvieran contentos. Pero la maternidad me enseñó algo fundamental. Proteger a tu hijo empieza por proteger tu propia salud mental. Porque un bebé necesita a una madre fuerte, no a una mujer rota por la culpa o el chantaje. Y sí, la justicia puede tardar, pero llega. A veces no en la forma que esperamos. A veces no con aplausos ni fanfarrias. Pero llega. Y cuando lo hace, te devuelve el aire, la voz y la libertad. Querida amiga que me escuchas, si tú también has vivido el dolor de una suegra controladora, una familia que intenta apropiarse de tus momentos más sagrados, o si has sentido que te apagan la voz, no estás sola. Tu experiencia importa. Tu paz importa. Y tienes todo el derecho a poner límites, aunque duela. Aunque te llamen egoísta, ingrata o loca. Porque al final del día, lo más importante no es lo que los demás digan, sino lo que tú te permitas vivir con dignidad. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y te hizo reflexionar, te invito a darle like y a suscribirte al canal. Solo tienes que buscar el botoncito rojo debajo del video y hacer clic.
Es gratis y con eso nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y te hizo reflexionar, te invito a darle like y a suscribirte al canal. Solo tienes que buscar el botoncito rojo debajo del video y hacer clic. Es gratis y con eso nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo historias como esta.